Hermanos, buenas noches. Dios los bendiga. Hoy lunes 26 de julio del 2021 empezaremos nuestra clase de Génesis, primeramente agradeciendo al Señor por darnos una oportunidad más de poder aprender y escuchar su palabra, y no sin antes de empezar este capítulo. Recordemos que en el capítulo 37 de este libro de Génesis, vimos que por causa del odio y hostilidad de sus hermanos, José fue vendido como esclavo y llevado a la tierra de Egipto, con tan solo 17 años de edad. Y es fácil pensar que ante esta situación, ante esta circunstancia, José tal vez parecería un muchacho sin ningún tipo de esperanza. Incluso al llegar a la tierra de Egipto, donde todo había empezado a desarrollarse con tranquilidad para él, cualquier cosa podía ocurrir. Y por supuesto, sabemos que todo sucede con un propósito. Aunque a José le resultase difícil de reconocerlo en un principio, todo este plan de Dios, pero también en este capítulo 37 se revela la lealtad que José mostró a su Dios y las muchas maneras por las cuales Dios protegió y dirigió su vida para el bien de los demás. Y esto nos recuerda que nosotros, los hijos de Dios, podemos sufrir en un mundo malvado e injusto. Es más, sabemos que estamos pasando por esa situación, pero que finalmente triunfará el propósito de Dios para los justos, para nosotros sus hijos. Y ese era precisamente José. Ese era ese joven que, aunque fue tratado cruelmente por sus hermanos y vendido como esclavo, en todo eso Dios usó esa maldad de sus propios hermanos de sangre para llevar a cabo su voluntad en la vida de José. Y seguro muchos hemos pasado historias parecidas con nuestras propias familias, quizá no vendidos como José, ni exactamente las mismas pruebas, pero sí similares: traiciones, desengaños, durezas de corazón, ya sea que hayamos sido los agresores o los que recibimos. Sabemos que como creyentes Dios tomará todo esto para bien. Y lo recordamos porque sabemos que en Romanos 8:28 eso es lo que nos dice el Señor. Nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas, dice. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y tenemos que saber que si somos hijos de Dios, bajo su voluntad, podemos tener la certeza de Dios mismo, de su palabra, de que nada nos sucederá sin su permiso. Como leímos hace poco en Romanos 8:28, Dios dispone todas las circunstancias para el bien de quienes le aman. Incluso nuestras angustias, nuestros problemas, nuestros sufrimientos son para nuestro bien y para su gloria. Y ahora sí, entrando ya al estudio del capítulo 39 de Génesis, veremos cómo José llegó a ser el supervisor general de la casa de Potifar. Y vamos a empezar leyendo los versículos del 1 al 6 de este capítulo 39, donde muchos tienen como título José y la esposa de Potifar. Versículo 1 dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Versículo 4: así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía.
Versículo 5, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre lo que tenía, así en casa como en el campo. Versículo 6, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Primeramente José, como sabemos, fue llevado a Egipto. Dicen los estudiosos que unos 200 años después del llamamiento de Abraham. Esto es para ubicarnos un poco mejor en el tiempo en que sucedería esta historia de José. Y lo que también resalta en el versículo 1 que hemos leído es que Potifar compra a José en el mercado de esclavos. Potifar era un capitán de guardia, un militar prominente, de alta graduación al servicio del faraón. Y en el versículo 2 y versículo 3 debemos resaltar algo precioso que hemos leído, y es que dice que Jehová estaba con José. Y es que apenas entró José a la casa de Potifar, fue evidente que Jehová estaba con él. ¿Por qué? Nos podemos preguntar. Porque leímos que Jehová bendijo aquel hogar con bendiciones y beneficios. Y es que podemos entender con esto claramente, en esos versículos, que la separación de José de su pueblo estaba bajo la dirección de Dios, pese a todo lo que y de la manera como sucedió. Y aquí es donde tenemos que ver y entender que muchas veces podemos pasar situaciones tan difíciles y sin esperanza que pareciera que no solamente estamos solos, y mucho menos que Dios esté en control de nuestra situación. Eso es lo que muchas veces podemos sentir, o en los problemas que tengamos en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, como José, maltratado y vendido por su propia familia de sangre. Y es difícil creer que al pasar o permitirnos Dios estas pruebas, muchas veces tengamos que creer igual, como dice y le decía José, que Dios está con nosotros, ¿verdad? Es difícil. Y así volviendo a lo que estaba pasando ahora José, que era evidente que Dios estaba con él y que halló gracia, y además ahora todo transcurría tan maravillosamente bien. Pero como sabemos también que como hijos de Dios debemos enfrentarnos muchas veces a tentaciones, preocupaciones y problemas de este mundo, ¿verdad? Y esto iba a sucederle a José. Y también fijémonos que por su eficacia y diligencia en su servicio, José fue ascendido en su posición y las responsabilidades que tenía, llegando a ocuparse de la casa y de todos los bienes, como leímos. Tal era la confianza depositada en él por Potifar, quien creía en la integridad de este joven, que José ni siquiera tenía que rendir cuentas. Como oficial del faraón, de lo único que tenía que preocuparse este oficial era de agradar a su soberano, o sea, Potifar, y de desempeñar bien esta tarea, dejando en manos de José todos sus asuntos personales. Y me preguntaba, y seguro que ustedes también, ¿cómo es que todo esto es posible? Viniendo de una prueba tan grande como el ser rechazado, maltratado y vendido por su familia, y ahora poder desempeñarse de una manera tan íntegra y leal. Y es que sí, definitivamente esto solo es posible cuando a pesar de todo lo que podemos pasar dentro de la voluntad de Dios, Dios está con nosotros, solo así. Definitivamente Dios estaba obrando por medio de José y de las circunstancias que atravesaba José. ¿Para qué? Para preservar a la familia de Israel y unirlos otra vez conforme a la promesa de Dios, como lo estudiaremos en el capítulo final del estudio de este libro de Génesis.
Pero ahora continuaremos con esa historia donde José es tentado y acusado por la mujer de Potifar. Recordemos que Potifar le había confiado el funcionamiento de toda su casa y José estaba a cargo de todos los detalles. Mientras que José estaba así, de esa manera ocupado, la mujer de Potifar estaba también a su manera ocupada en otras cosas. Ella era una mujer astuta y José se sabe que era un joven atractivo. Dicen que es posible, dicen los estudiosos, que es posible que Potifar fuese ya un hombre anciano en ese entonces, porque dicen que era habitual en aquellos tiempos que un hombre mayor, con buenos medios económicos, estuviese casado con una mujer más joven que él. Esta mujer se había fijado especialmente en José, como vamos a ver, e intentó seducirle. Pero leamos los versículos del 7 al 10. Versículo 7 dice: Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: Duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, José: He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Versículo 10. Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Y aquí podemos ver, y para aprender, que José consideraba todo lo que estaba haciendo primeramente como un servicio a Dios. Y qué importante lección, hermanos, para nuestras vidas, ¿verdad? Y lo dice en Colosenses 3:23, cuando nos dice: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Ese era el corazón de José. Y que a pesar de haber sido llevado a Egipto, tierra dominada por la idolatría, tanto como Babilonia, José, sin embargo, se guardaba y mantenía una vida moral en el estándar del Señor. Como Daniel, ¿recuerdan? Que decidió en su corazón no contaminarse. Ahora vemos otro varón de Dios dispuesto a serle fiel a Dios, cueste lo que cueste. ¿Cómo el Señor entonces no iba a estar con él, verdad? Y su respuesta a esa mujer, en este caso José, a la mujer de Potifar, fue elocuente y firme, resaltando el alto concepto y respeto también al matrimonio. Otra lección que nos deja José. Y es por eso que en el versículo 9 leímos que también le responde a la mujer de Potifar: no hay otro mayor que yo en esta casa, le dice, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Qué preciosa respuesta, ¿verdad? Y qué firmeza la de José. Y nos deja claro que todo pecado, incluso el pecado contra la integridad del matrimonio, o sea, el adulterio, es un pecado contra Dios mismo. Y recordemos también a David, que aprendió eso de una forma complicada a través del continuado juicio de Dios sobre su vida y su hogar, como recordaremos. Podemos ver que José se enfrentó a 3 pruebas en Egipto. Uno, la prueba de la pureza personal, prueba que a menudo se les presenta a los jóvenes, como sabemos, jóvenes que sobre todo están lejos del hogar. La otra prueba fue de la oportunidad para la venganza. También prueba que se nos presenta muy a menudo a nosotros y casi a todos cuando hemos sido maltratados. Y también la prueba de enfrentarse a la muerte. Esas 3 pruebas él las tuvo. Y vemos que en cada caso él venció la prueba mediante su confianza en Dios y en sus promesas. Otra gran lección que nos deja José, ¿verdad? También leímos en el versículo 10 que
Esta prueba y tentación constante era día a día para José, pero él decidió no escuchar a la mujer y no ceder a esa presión y al pecado. Qué difícil, ¿verdad? Entonces nuevamente podemos decir, ¿cómo Dios no iba a estar con José? Ante tal resolución y fidelidad en el corazón de José. De verdad que muchos pueden pensar que esto no es posible para un hombre o una mujer, pero aquí vemos que sí es posible. Cuando de verdad hay un temor reverente a Dios y un deseo de agradarle por lo que Dios es y por lo que significa en nuestras vidas, por lo que Él ha hecho por nosotros. Sí es posible, porque basta un corazón que quiere agradarle como el de José para que Dios nos dé ese poder, esa fortaleza, como lo hizo con Él. Y así fue como podemos imaginarnos el resentimiento también que fue acumulado contra José al verse rechazada esta mujer por él mismo, por José, la mujer de Potifar, ¿no? En algún momento esta rabia tenía que explotar. Y así fue como veremos en los versículos que vamos a leer del 11 al 19, que sucedió. Y dice, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, la mujer de Potifar, diciéndole a José, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto así la ropa de José hasta que vino su señor a su casa, o sea, Potifar. En el versículo 17 dice, entonces le habló ella las mismas palabras a Potifar diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste, o sea, José, vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Primeramente vemos que en el versículo 12 que hemos leído hay algo muy importante y es cómo reaccionó José. ¿Qué hizo ante tal engaño, ante tal mentira y tentación? José huyó, tanto por lealtad y fidelidad a Dios, como hemos visto, pero también por lealtad a Potifar. Él siguió resistiendo al pecado y así fue como José obtuvo la victoria sobre la tentación. Porque como comentaba antes, José decidió permanecer obediente a su Señor y no pecar. Y esto nos enseña que al igual nosotros hoy en día y bajo el nuevo pacto, a través de Jesús, debemos permanecer victoriosos sobre la tentación. Y dado este gran propósito, no puede haber lugar para la evasión, la salvedad o la transigencia. Pero también al leer estos últimos versículos, podemos ver de hecho la relación entre Potifar y su mujer, esa relación que no era buena, que no era una buena relación, porque vemos la forma despectiva en que ella habló de él a la gente de la casa, diciendo que habían introducido a un hebreo a vivir allí para burlarse de ellos. O sea, se estaba expresando así de Potifar, de su esposo. Y así
Vemos ahora a este joven José solo en Egipto, enredado e incriminado de la manera más malvada por esta mujer, que le acusó ante los hombres de la casa con esa historia que había inventado y conservando astutamente como era, ¿no? Conservando las pruebas de las ropas que le había arrebatado a José, hasta que llegó el marido y le contó su versión mentirosa. Como leímos, aparentemente Potifar creyó su historia de ella y en un primer momento se encolerizó. También tenemos que saber que como oficial del ejército del faraón y miembro del alto mando, debía ser un hombre, Potifar, muy duro y perspicaz, que debía saber qué clase de mujer tenía, y quizás pensó que la solución más conveniente era meter en la cárcel a José, después de todo eso, y olvidarse de todo este asunto. Pero leamos los siguientes y últimos versículos, que son del 20 al 23, en los cuales vemos cómo José fue puesto en la prisión. Dice en el versículo 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. 22, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Recordemos que, aunque José hubiese sido ascendido a tan alta responsabilidad en la casa de Potifar, aún así José era un esclavo. Obviamente la palabra de la mujer fue aceptada sin discusión, y antes de que pudiera defenderse, José, como hemos visto, fue declarado culpable. Y pronto se encontró en la cárcel, donde se encontraban los presos del faraón también. Pero también volvimos a leer en el versículo 21 esa frase preciosa que dice, pero Jehová estaba con él. Y nos recuerda nuevamente esa misericordia de Dios que nunca lo dejó. Y era la misma mano de Dios que estaba con José, aunque le estuviesen sucediendo cosas realmente terribles. Sabemos que el hallarse en aquella prisión ya era de por sí desolador para cualquier persona normal. Pero la diferencia era que él sabía y sentía que Dios estaba con él, y que aunque Dios no se le apareciese visible y de una manera directa como a los otros patriarcas que hemos estudiado antes, le hizo experimentar su misericordia igual. Y fue así como el gobernador de la prisión comenzó a sentir simpatía por José, por él, y terminó confiando en él. Pero nosotros sabemos definitivamente que el Señor es el que puso gracia en José. Porque esto no era natural, esto era sobrenatural. Fue solo la presencia de Dios en José lo que hizo posible aquellas victorias en medio de todas aquellas terribles circunstancias que él tuvo que pasar. Sabemos que sin esa presencia del Señor, todas aquellas cualidades naturales que José además poseía hubiesen resultado inútiles sin la presencia de Dios. Recordemos que la victoria sobre la tentación y la fidelidad a Dios no siempre dan por resultado la recompensa inmediata. No, José sufrió por su justicia y también Jesús se refiere a sus seguidores como que son perseguidos por causa de la justicia. Eso es importante recordar porque eso es lo mismo que muchos de nosotros
vamos y tenemos que pasar en nuestras vidas. En Mateo 5:10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, nos llama bienaventurados a los que en algún momento estamos padeciendo estas aflicciones también. 4 veces en este capítulo 39 se dice que Jehová estaba con José. Lo repite para dejárnoslo claro. Por cuanto José exaltó a Dios, Dios lo exaltó a él. Dios le estaba guiando definitivamente y todas estas experiencias estaban encaminadas hacia el cumplimiento del propósito divino en la vida de José, en la vida de este joven. Y el reconocer todo esto le trajo a José una actitud de optimismo y de mayor fe. Las circunstancias no le agobiaron. José se mantuvo por encima de aquellas circunstancias y las controló. El reconocimiento de que Dios estaba junto a él y que la mano de Dios guiaba su vida. Eso fue lo que le impidió caer en el desánimo. Y no olvidemos que el desaliento y la desilusión constituyen las mejores armas para Satanás, como lo dice en Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina, nos dice al presente, parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esa es la esperanza que tenemos. Y ciertamente la disciplina del Señor produciría el fruto de la justicia en la vida de José. Entonces, podemos preguntarnos, ¿era la voluntad de Dios que José estuviera en la prisión? Bueno, podemos decir que casi era esencial que estuviese allí. Y así también entender muchos de nosotros que muchas veces es necesario, muchas de nuestras aflicciones en nuestras vidas, como lo dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Nos dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Tengáis, es necesario, como podemos leer. En el 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Eso fue lo que pasó con José. Él tenía que ser sometido a esa prueba en la cual el Señor lo estaba refinando, puliendo, purificando. Entonces, pidámosle a Dios que esta historia de José tan fuerte y de mucha enseñanza, hermanos, reafirme nuestra confianza en Dios y nos fortalezca y pueda agrandar nuestra fe y esperanza, que a veces se debilita y hoy en el tiempo que nos ha tocado vivir, cuánto más, ¿verdad? Pero también que nos ayude a reconocer el tiempo en el cual muchas veces hemos caído o cedido ante tentaciones, reconociéndolo y pidiéndole perdón a Dios. Y levante hoy mismo, nos levante, escuchando esta canción que a continuación, hermanos, les invito a meditar y a escucharla. Que Dios los bendiga. Yo lamento el tiempo que he gastado, los placeres que he probado, sin incluirte a ti. Y aunque tu amor está conmigo, yo no lo he preferido al
otro a quien culpar, y vuelvo a ti a dar mi amor a Cristo. Me humillo ante ti, perdóname. Yo lamento haberte postergado, tus mandatos rechazado para dedicarme a mí. Y necesito que tú me restaures, que mi alma se consagre y así tomar mi cruz. Perdóname, no hay otro a quien culpar, y vuelvo a ti a dar mi amor a Cristo. Me humillo ante ti, perdóname. Ya no tengo excusas, perdóname, no hay otro a quien culpar.